Buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de componentes y tipos en concreto. Mi nombre es el ingeniero César Jesús Díaz Coronel y tengo a cargo la asignatura de tecnología en concreto. Bueno, vamos a iniciar reconociendo los componentes del concreto. Posteriormente vamos a identificar las fases. Vamos a reconocer los diferentes tipos de concreto existentes, los más básicos en todo caso. Y por último vamos a identificar el shocker, ¿no? Que es un tipo de concreto de mucha utilidad, de mucha demanda hoy en día, por el tema de sus ventajas en cuanto a adherencia, en cuanto a rugosidad y la facilidad de colocación dentro de la estructura. Procedemos a iniciar el curso. Bueno, vamos a identificar los componentes del concreto. El concreto tradicionalmente nosotros lo conocemos o reconocemos sus características en base primordial a 5 componentes, los más comunes, que es el cemento, el agregado fino representado por la arena, el agregado grueso representado por la piedra chancada o similar, ya sea de río o cantera, el agua debe ser, o se recomienda que sea una agua apta para el consumo humano. Si no daña, no perjudica al ser humano, se puede emplear dentro del concreto. Bueno, y el aire no lo vemos, pero al momento de hacer el mezclado, al momento de producir concreto, se incorpora, ¿no? Y también vamos a ver más adelante que existen aire incorporado como una especie de aditivo. En el Perú se emplea el tema del aire incorporado como aditivo obligatorio cuando tenemos temperaturas por debajo de 0 grados, ¿no? La exposición de la estructura va a estar por debajo de 0 grados, entonces hay que emplear ese tipo de aditivos. Bueno, hay que tener en cuenta que hoy en día el tema del concreto a nivel internacional es uno de los materiales más empleados a nivel internacional. Esto ha venido cambiando y en la actualidad podemos indicar que ha habido la incorporación o se han incluido otros componentes dentro del concreto y sigue siendo concreto, modificando algunas propiedades o características para tener ventajas tanto en la colocación del concreto, tanto en la instalación de concreto vaciado y como ventajas a estar expuesto a tener mayor capacidad de solicitaciones estructurales y condiciones a la que pueda estar expuesta, ¿no? Tenemos por aquí, vamos a hablar algo respecto al cemento. Bueno, en el mundo podemos hablar de manera tradicional. La producción de cemento se hace en 5 tipos: tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. El cemento tipo 1 de uso en obras generales, ¿no? En el caso de Perú se utiliza el tipo 2, también empleamos el tipo 2 y tipo 5, ¿no? De alta resistencia a sulfatos. El tipo 2 es de moderada resistencia a sulfatos, tipo 3 de alto calor de hidratación, tipo 4 de bajo calor de hidratación, que nos sirve para estructuras de grandes volúmenes de concreto, ¿no? Donde se busca controlar la temperatura del calor de hidratación. Tenemos el agregado fino. Vamos a ver más adelante que con un ensayo de granulometría podemos identificar cuál es el tamaño o el grano correspondiente de un agregado fino, en este caso arena, no arena fina, no arena gruesa, sino arena. Se identifica en función al tamaño del grano o del agregado correspondiente. Seguimos con el agregado grueso. Esto va a estar representado por un agregado triturado, ya sea de forma natural por un proceso de desplazamiento. Puede ser un agregado de río, un canto rodado, por ejemplo, o puede ser una piedra chancada, ¿no? En el tema de la producción de concreto en viviendas, se trabaja o se acostumbra a trabajar con una dimensión aproximada de media pulgada de diámetro, ¿no? Ya cuando hablamos de estructuras que van a estar sometidas a
a impacto, la dimensión puede incrementar hasta 3/4 de pulgada, ¿no? Por el tema del desgaste, el tema de la abrasión que va a generar el pavimento con el neumático que transita a través de la vía. Tenemos el agua, ¿no? El agua también es un componente importante. Se ha identificado que también puede producir cambios drásticos importantes dentro de la producción de concreto, ¿no? Por ejemplo, para detallar, si nosotros empleamos agua con añadidura de sal, esta puede perjudicar o generar corrosión dentro de la estructura del concreto armado, por así decirlo. Y esto perjudicaría porque va a desgastar o reducir la sección, generando la corrosión y posterior oxidación de la estructura, debilitándola y posteriormente, a lo largo del tiempo, podría generar el colapso estructural. Aditivos. Bueno, aditivos referido a como su nombre lo dice, un aditivo es una adición, es un producto que busca mejorar propiedades, ¿no? Hay diferentes tipos de aditivos en el mercado hoy en día, diferentes clasificaciones a nivel internacional, que lo puede detallar el ASTM, la Sociedad Americana de Prueba de Materiales, o el ACI, el Instituto Americano del Concreto, ¿no? Entonces, podemos tener un sinnúmero, hoy en día vamos a encontrar un sinnúmero de aditivos por el tema de composición, por el tema de exposición, por ventajas en cuanto al tiempo, desencofrados, poder agilizar el proceso de vaciado, reducir el tema de mano de obra, reducir el tema de uso de maquinaria. Entonces un sinnúmero de ventajas que podemos tener con el uso de aditivos. Bueno, y últimamente podemos decir que en algunos países norteamericanos y países europeos, el aditivo o alguno de los aditivos, por sus ventajas, es que se están empleando de forma obligatoria en la producción de concreto. ¿Por qué? Porque se han identificado las grandes ventajas, no solo viendo ventajas en el tema económico, sino las ventajas a mediano y largo plazo con respecto a durabilidad, con respecto a resistencia, que puedan garantizar el incremento de la vida útil de una estructura, de las diferentes edificaciones que podemos tener, ¿no? Y adiciones también, un producto diferentes a los anteriores que también pueda mejorar algunas características, condiciones. En las adiciones, por ejemplo, mejorar características en cuanto a flexión, ¿no? Podemos emplear fibras de carbono, fibras de vidrio, ¿no? Algún otro producto que pueda contribuir para incrementar o obtener mejores condiciones de uso dentro de la elaboración del concreto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que ya los componentes del concreto en la actualidad podemos indicarlo que ya se encuentra incrementado, porque ya vemos aditivos, vemos adiciones, vemos, bueno, no hablemos del aire, ¿no? El aire también es un componente importante porque este va a permitir que cuando haya incremento o cambio de volúmenes tenga un espacio suficiente para que el concreto pueda dilatarse. Entonces es importante también el aire, que bueno, no se le añade porque se encuentra en el medio ambiente, se incorpora al momento de hacer el mezclado del concreto, ya sea de forma manual o industrial, pero se incorpora automáticamente dentro del concreto, ¿no? No es que añadimos. Bueno, en el caso del aire, porque hay un tipo de aditivo que se llama aire incorporado que sí se le añade, ¿no? Lo que hace el aditivo aire incorporado genera burbujas, pequeñas burbujas de manera controlada, con la finalidad de que cuando incrementa la temperatura o esta se reduce, llega a la temperatura por debajo de 0 grados, hace que incremente volumen. Y si no tiene el espacio suficiente para que el concreto pueda dilatar, este puede generar fisuras o microfisuras, perjudicando o reduciendo el tiempo de vida útil de la estructura, ¿no?
Bueno, ahora vamos a identificar cuáles son las fases del concreto. El concreto presenta dos fases. La fase continua, que está conformada por la pasta, y la fase discontinua, conformada por los agregados, ¿no? Tiempo atrás, si vemos el tema de la historia con respecto al concreto, vamos a poder identificar que a los agregados en algún momento desde el inicio de la producción de concreto se le llamaba áridos. ¿Por qué? Porque se le pensaba que estos componentes del concreto eran productos que no generaban cambios o que no influenciaban en la producción o la calidad de producción del concreto. Ahora, hoy en día, en la actualidad, estamos identificando que los ensayos que se hacen con mayor rigurosidad corresponden a los agregados. ¿Por qué? Porque se ha identificado que los componentes agregados del concreto generan cambios que pueden contribuir o pueden perjudicar a la calidad del concreto en la producción, ¿no? Como su composición química, su composición mineralógica o su resistencia de los componentes, ¿no? También podríamos hablar que los agregados generan cambios en cuanto a peso, por ejemplo, ¿no? Podemos tener concreto ligero, concreto normal o concretos pesados, dependiendo del tipo de características que queramos o tipo de edificación que queramos construir. Y bueno, tenemos la fase continua conformada por la pasta. En este caso es pasta de cemento. Y bueno, para recordar que la pasta de cemento no es más la mezcla de cemento y agua. Eso es pasta. Si yo mezclo un aglomerante con agua, voy a generar pasta. Si el aglomerante es cemento, voy a generar pasta de cemento. Si yo mezclo yeso con agua, voy a generar pasta de yeso. Entonces aquí recordar que el aglomerante más agua genera una pasta, ¿no? Y si es cemento más agua, va a generar pasta de cemento. También es importante considerar que si yo a esta pasta le añado una proporción correspondiente de arena, voy a conformar mortero. El mortero básicamente lo empleamos para el asentado de ladrillo. En el caso del asentado de ladrillo empleamos ya una característica que diferencia en cuanto a la arena, que es una arena gruesa, ¿no? Es una arena que va a brindar una cierta rugosidad para generar la adherencia correspondiente cuando instale o asiente las piezas o unidades de ladrillo, de albañilería, ¿no? Necesito esa rugosidad para generar una suficiente adherencia y evitar el desplazamiento de las unidades de albañilería, ¿no? El mortero también lo empleamos en los tarrajeos, ¿no? Para hacer un tarrajeo, pero en el caso del tarrajeo ya la arena es un tipo de arena, que lo vamos a ver más adelante, cómo se identifican los tipos de arenas a través de la granulometría. Es una arena fina, ¿no? Una arena por la misma característica del acabado que queremos que los poros o la reducción de espacios que puedan quedar sean mínimos. Y bueno, por último, lo que si nos referimos a cemento, si nos referimos a concreto, vamos a poder de forma tradicional hablar de piedra chancada, que es lo más usual que podemos trabajar en cuanto al agregado grueso, ¿no? ¿Por qué la piedra chancada? Por sus ventajas en cuanto a adherencia, ¿no? Esos filos, cuando se tritura, cuando se chanca, genera ventajas en cuanto a adherencia, ¿no? Es diferente que un canto rodado que tiene un borde desgastado. De algún modo no contribuye con el tema de... Pero no es que no se pueda emplear, sí se puede emplear, pero vamos a tener una merma, una reducción en cuanto a adherencia dentro del concreto. Tenemos la arena, ¿no? Arena, no arena fina, no arena gruesa, arena, es empleada básicamente para producción de concreto. Hay un rango, ¿no?, que se recomienda, referida al módulo de fineza, que está entre 2.3 a 3.1, lo recomendado. Cemento Portland, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el mercado podemos encontrar cementos asfálticos, cemento de PVC, ¿no? Este producto para unir o fusionar tubería,
¿no? Entonces, en este caso nosotros cuando nos referimos a cemento nos estamos refiriendo a cemento Portland. ¿Por qué Portland? Bueno, básicamente por la producción de donde se extraía la materia prima inicialmente, y es donde se inicia el proceso de patente del cemento, ¿no? Es por eso que se llama cemento Portland. Todos los cementos son cemento Portland, por si acaso. No es que yo tengo cemento y existe otro tipo de cemento Portland. No, cemento que nosotros utilizamos en construcción, cemento Portland. Agua. Bueno, agua también importantísimo dentro de la mezclado, dentro de la producción de concreto, y genera también cambios dentro de la calidad, ¿no? A mayor cantidad de agua podemos identificar que damos ventaja para la plasticidad, trabajabilidad dentro del concreto, pero hay que considerar que también reduce la resistencia, la compresión del concreto, y esto es un efecto negativo dentro de la producción de un concreto de buena calidad. Entonces hay que llevar un control exhaustivo dentro de la cantidad de agua a emplear en el concreto. Y bueno, si queremos obtener características de plasticidad, que sea de alta trabajabilidad o de fácil compactación del concreto, podríamos emplear aditivos plastificantes o muy comúnmente llamados aditivos reductores de agua, ¿no? Hay reductores de alto rango que pueden reducir la cantidad de agua sin tener que modificar plasticidad o capacidad de trabajabilidad dentro del concreto. Vamos a continuar. Vamos a iniciar viendo tipos de concreto. Esta información, estos tipos de concreto están establecidos en el caso de Perú en el Reglamento Nacional de Edificaciones, el cual se encuentra vigente la normativa correspondiente a estructuras E060, ¿no? Correspondiente a o referente a lo que es concreto armado. Entonces, estamos aquí en la parte de definición. Concreto simple es un concreto estructural, ¿no? Cuando nosotros nos referimos al tema estructural, es un concreto que va a soportar carga, ¿no? Soporta carga. El concreto, nosotros en obra, lo común de trabajar es obtener una resistencia igual o mayor a 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Es la resistencia a la compresión que tiene el concreto. La norma vigente en el Perú hoy en día pide como mínimo 175 kilogramos centímetro cuadrado. Si es mayor, mejor, y va a depender también que tengamos un tipo de concreto de mayor resistencia a la compresión, depende del tipo de estructura y depende a las condiciones de solicitación de capacidad que requiera para poder hacer el diseño correspondiente, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando nos referimos al tema estructural es una estructura, ¿no? Es una estructura que va a soportar cargas. Nos dice concreto estructural sin armadura de refuerzo, o sea, no lleva armadura, no lleva acero, no lleva nosotros le llamamos varillas de acero, comúnmente también llamado acero corrugado o armadura, ¿no? Entonces esos son los términos que empleamos, ¿no? Con menos refuerzo que el mínimo, ¿no? Entonces concreto simple también se le puede llamar a un concreto que lleva acero pero lleva menos del mínimo establecido dentro de norma, ¿no? Entonces a eso también hay que considerar un concreto simple. Concreto simple o es el concreto tradicional que vimos anteriormente, o es un acero que lleva una cantidad mínima de acero que no supera lo que especifica la norma, ¿no? Tenemos el concreto armado, o también conocido como concreto reforzado. En algunos libros ustedes van a encontrar como reforzado, ¿no? Es un concreto que lleva armadura y que supera el mínimo de acero preforzado. Hay que tener en cuenta que cuando nos referimos a concreto armado, no es que si yo tengo más acero en la estructura, más acero en mi concreto, voy a tener mejor resistencia. No, vamos a ver que mientras más acero del que se requiera, ya la estructura se comporta, va a generar daños, ¿no? Puede generar fisuras,
puede generar un comportamiento diferente al esperado dentro de la estructura. Entonces es un concreto estructural, soporta carga, ¿no? Hemos dicho que el tema estructural es que soporta carga, refuerza con acero, ¿no? Que tiene por lo menos, como mínimo, el mínimo de acero, ¿no? Podemos tener un acero que puede ser preesforzado, o sea que puede ser traccionado, estirado, antes de la colocación de concreto. Es importante indicar que en Perú nosotros le llamamos concreto, pero vamos a ver que algunos textos europeos, algunos textos norteamericanos refieren al concreto como hormigón, ¿no? Hormigón armado, que también es válido, pero podría generar confusión porque nosotros en Perú llamamos hormigón a una combinación de agregados, ¿no? Agregado fino, agregado grueso, le llamamos hormigón. La piedra chancada más arena, nosotros en Perú le llamamos hormigón. Y está definido en textos de normativa nacional, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que al concreto también se le denomina en todo caso hormigón. Puede ser nosotros con concreto armado, que es lo equivalente a decir hormigón esforzado o hormigón reforzado, ¿no? Ese es un término equivalente al tema de estructuras. Procedemos, vamos a ver el concreto ciclopio. El concreto ciclopio no es más que el concreto que inicialmente vimos, el tradicional, o puedes tener adiciones en todo caso en cuanto a las ventajas que se requieran dentro de obra o el tipo de estructura que se construya. Pero aparte de ello, ya tener piedra chancada, aparte de tener ya piedra chancada de alguna dimensión de media o 3/4, dependiendo de la estructura, podría llevar piedra mediana o piedra grande, ¿no? Dependiendo de la estructura, puede llevar hasta un 30% de piedra mediana o 25% piedra grande. Como ustedes pueden ver en la imagen, aquí tenemos piedra mediana y piedra grande. ¿Qué es lo que busca el concreto ciclopio? Es incorporar estas piedras de una dimensión mayor para reducir el costo o el requerimiento de cemento dentro de la mezcla, ¿no? Básicamente cemento, porque el cemento es uno de los materiales más costosos dentro de la producción de una unidad de concreto, ¿no? Ustedes, para hacer 1 metro cúbico de concreto con una resistencia aproximadamente de 210, empleamos entre 9 a 10 bolsas. Si hacemos un análisis rápido en la zona, aquí en Jaén, Cajamarca, una bolsa de cemento aproximadamente oscila entre los 25 soles. Haciendo una multiplicación rápida, 25 por 8, tenemos algo de 200. Si es por 9, 2, ¿no? Perdón, 25, claro, 25 por 8 sería 200 más, sería por 25 por 9 serían 225 soles, solo en cemento, ¿no? Ese es el componente más caro dentro de la producción de concreto. Los componentes más, por así decirlo, baratos de obtención, por la misma... No, ¿y por qué es más caro en el caso del cemento? Para terminar, por la misma producción, ¿no? Se sigue todo un proceso de calcinación, un proceso de triturado, se hace un proceso de mezclado dentro de la producción de cemento, y eso hace que el tema sea costoso, porque la materia prima del cemento se encuentra en el medio, ¿no? Es un tanto accesible a poder adquirirla, ¿no? Estamos hablando de arcilla, estamos hablando de la caliza, ¿no? Son la materia prima básica del cemento. Bueno, la piedra es uno de los componentes, podríamos decir así, baratos, pero puede incrementar su costo por el tema de transporte, por el tema del proceso de chancado, triturado que pueda seguir. Y el que va a soportar carga, va a soportar el peso dentro de la composición concreto, va a ser la piedra chancada, ¿no? Es la que va a soportar o va a absorber esos esfuerzos correspondientes de la estructura que va a ser transmitida, ¿no?
incorporan piedras grandes y medianas en el caso del ciclopio, ¿no? Ese ciclopio es el concreto simple más la adición de piedra mediana o grande. El concreto cascote es un concreto constituido por cemento agregado fino y en reemplazo de la piedra chancada o el agregado grueso se reemplaza con cascote de ladrillo, ¿no? Bueno, y ahí adicionamos el agua para la producción correspondiente ¿no? Cascote de ladrillo. ¿Con qué finalidad? Reducir el peso dentro de la producción de la estructura. ¿Por qué? Porque el cascote de ladrillo, si nosotros vemos la normativa correspondiente, según lo que define un promedio, el peso unitario por metro cúbico de ladrillo, oscila entre 1600 a 1800 kilogramos metro cúbico. En cambio, si identificamos cuál es el peso del agregado, este puede verse por encima de los 2000 kilos por metro cúbico. O puede ser que influya dentro de las características de peso, básicamente lo que hace el concreto cascote, que también lo que busca es producir un concreto con materiales reciclados, ¿no? La trituración dentro de la producción de ejecución de obras, vamos a tener materiales reciclados como el cascote que se puede emplear reduciendo costo porque vamos a emplear productos reciclados de obra y reduciendo peso, ¿no? Es una característica importante para poder reemplazar alguna estructura o por ejemplo, vamos a poner el ejemplo que quiero construir, tengo un ambiente en un cuarto piso y bueno, ya no es necesario que pueda incrementar más peso o incrementar el peso necesario, pero no con concreto sumamente pesado. Entonces, yo quiero hacer dentro de un cuarto piso, en un ambiente, un baño, voy a requerir cubrir la batería de tubería correspondiente para el inodoro, el lavatorio, la ducha. Entonces lo que yo hago es elaborar concreto con concreto cascote con la finalidad de reducir peso de esa área, esa zona donde voy a emplear para cubrir tubería, ¿no? Y puedo dar una ventaja de reducción de peso y reducir costos por el tema de reciclaje de materiales de concreto. Concreto premezclado. Concreto premezclado es un concreto que podemos hablar, si hablamos de grandes cantidades, se dosifica en una planta de premezclado, una planta de producción de concreto, ¿no? Donde ya viene un sistema sofisticado con ¿no? descarga de los materiales según peso, que es lo que más utilizado dentro de la producción de este tipo de concreto, se dosifica en peso, una vez se mezclan y pasa al camión, el camión que se conoce como mixer. Estos mixers tienen una capacidad entre 7 a 8 metros cúbicos y se transporta a obra para ser vaciado, ¿no? Se transporta, hay un plazo entre hora y media hasta 2 horas como máximo para transportar el concreto, porque pasado ese tiempo ya el concreto empieza a producir el fraguado, ¿no? Genera fraguado, el concreto empieza a endurecer y ya sería inútil poder emplearlo. Entonces el concreto premezclado se elabora en un lugar cercano o alejado, pero hay una cierta fase de transporte. En este caso, estos camiones mixer que tienen una tolva grande como si fuera un trompo, una mezcladora en la parte posterior, y vienen ganando rotación para evitar empiecen el fraguado y tener la adherencia correspondiente. Preforzado, su nombre lo dice, antes, esfuerzo, estiro, tracciono la estructura de acero para posteriormente vaciar concreto, ¿no? Esto es lo más usual que vamos a poder identificar en estructuras de puentes atirantados, ¿no? Se tracciona, este acero debe estar protegido ¿no? para no generar fricción dentro para generar fricción o daños dentro del concreto que se va a vaciar posteriormente. Concreto estructural liviano. Bueno, estructural soporta carga
y liviano es por la densidad, que básicamente la densidad o el peso que sea liviano es que va a cumplir con los pesos que no superen gracias a los agregados, ¿no? Los agregados son los componentes más pesados dentro del concreto, y este peso del concreto que nosotros podemos producir, si no supera los 1850 kilogramos por metro cúbico, podemos hablar de un concreto estructural liviano o un concreto comúnmente llamado ligero, ¿no? Es un concreto liviano sin arena natural, se llama concreto liviano en todos sus componentes. Es un concreto liviano es en el que todo el agregado fino, sea arena de peso normal, se llama concreto, ¿no? Si es una arena de peso normal, se le va a llamar concreto liviano con arena de peso normal. Entonces, básicamente lo que hace o que defina que un concreto sea liviano, ligero, normal o pesado, va a depender de los agregados. Un concreto de peso normal es un concreto que básicamente va a oscilar su peso alrededor de los 2.300 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Nosotros cuando hacemos metrado de cargas para hacer predimensionamiento, dimensionar o diseñar estructuras, nosotros tomamos como referencia el peso del concreto 2.300 kilogramos metro cúbico, si es concreto simple. Si es concreto armado, estamos hablando de 2.4 toneladas por metro cúbico, ¿no? O 2.400 kilos por metro cúbico, en concreto armado. Le incrementamos 100 kilos para poder hacer un análisis estructural en cuanto a cargas. Y así también podemos definir el peso del mortero, peso del ladrillo, según corresponde al peso de estructuras de concreto de acero, peso de coberturas y otro tipo de peso correspondiente al momento de hacer diseño de cargas. Bueno, llegamos a lo que es el concreto lanzado, ¿no? En el Perú es muy utilizado este tipo de concretos, pero en obras como por ejemplo el tema minería en túneles, ¿no? Con la finalidad de estabilizar con las estructuras o las paredes de túneles para generar una cierta estabilización, para generar un sostenimiento, ¿no? Una estructura de sostenimiento, dando ventajas dentro del, ¿no? Generando ventajas para el avance y protección ¿no? Esto se hace a través de un equipo que bombea a alta velocidad concreto, y este se distribuye, ¿no? Ustedes están viendo una imagen que requieren hasta de 2 personas por el tema de la presión, el chorro que va a generar de concreto, ¿no? En el tema del concreto lanzado, bombeado, también conocido como shocklet, requiere unas características especiales en cuanto a la plasticidad. No es un concreto seco, es un concreto que es plástico, muy trabajable, fácil de colocar, pero también tiene características en cuanto al tamaño del agregado, ¿no? El agregado grueso no puede superar hasta 1/4 de pulgada. ¿Por qué? Porque este puede perjudicar o puede generar atoro dentro de las mangueras. Y lo otro, el tema del triturado también, por el tema de que como viaja a alta velocidad este concreto, puede generar daño en las mangueras, cortar por los filos que presenta el agregado. Entonces se tiene un especial cuidado. Básicamente se emplea en túneles, se emplea en el tema de poder estabilizar taludes, ¿no? Y es muy importante porque genera una cierta estabilización, ¿no? También lo podemos emplear en el tema de hacer estabilizar anclajes, poner micropilotes de manera inclinada, ¿no? Calzaduras, también se emplea cuando ustedes quieran hacer calzaduras de repente, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, van a Lima, la capital, vamos a encontrar edificaciones que tienen 4, 5, hasta 8 pisos de sótano. Entonces van excavando y van generando estructuras de sostenimiento, ¿no? El shotcrete también se emplea para hacer cúpulas, ¿no? Estas estructuras de forma gótica, ¿no? Han visto que en la parte superior de algunas iglesias llevan una forma semiesférica.
se puede hacer con este tipo de concreto lanzado, ¿no? Si ustedes ven en la primera imagen, al lado izquierdo, van a poder identificar que se está lanzando el concreto, se está bombeando, y se instala mallas, ¿no? ¿Con qué finalidad la malla? La malla es para generar una cierta adherencia, ¿no? También es importante, dependiendo del tipo de concreto que hagan dentro de la estructura, la inclinación que tiene, ¿no? En la primera imagen ustedes van a ver un talud, ¿no? En la segunda no es más que una calzadura. Se viene trabajando a otro nivel y también puede funcionar como un sellador de fisuras o un sellador de infiltraciones, ¿no? Podría parecerse o trabajar muy similar a lo que es un mortero, pero en sí es concreto, no se olviden, es shotcrete, concreto. Veamos la siguiente. Shotcrete es un concreto transportado, como dice, a través de una tubería o manguera y que se proyecta neumáticamente. Es una gran presión de aire a una velocidad y generando una adherencia, ¿no? La característica del concreto que podamos producir tiene una cierta adherencia, y en la cara o la estructura donde se instale tiene que también generar una cierta adherencia para que ésta pueda compactar y pueda generar las características que nosotros deseamos para la producción de este tipo de concreto. Bueno, eso ha sido toda la presentación de hoy. Espero les sirva. Es importante estudiar el concreto, las grandes ventajas que tenemos en cuanto a la producción de concreto. Recuerden que el concreto se ve a nivel del mundo. Existen muchas características que puedan modificar al concreto. El concreto no solo se ve por el agregado, también el concreto se va a ver afectado en la calidad del agua, en la temperatura en la que está expuesta, en la altura que se instala. O sea, hay un sinnúmero de condiciones a las que va a estar sometido el concreto para hacer un concreto de calidad, ¿no? Es importante estudiar a fondo este tipo de materiales por la gran demanda que se tiene, ¿no? Si queremos tener un concreto de buena calidad, de buena durabilidad, hay que estudiar a fondo, estudiar muy bien el tema de sus ensayos, ¿no? Muchas obras hoy en día se preguntan, pero ¿por qué falló la estructura? ¿Por qué no cumplió las expectativas en cuanto a vida útil? Muchas veces es por el tema de ensayos, por el tema de desconocimiento de las características o componentes del concreto que pueden influenciar en sus condiciones. Bueno, espero que les sirva de mucho. Será hasta la próxima presentación. Muy agradecido que puedan seguirme. Gracias. Hasta la próxima.